Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre a este Evangelio de Juan. Y, Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en Juan 11, entonces vamos a Juan 11. Juan 11. Juan 11. Y aquí estamos viendo a Jesús mostrando por una enseñanza y también por demostración que Él es la resurrección y la vida. Y por eso Él resucitó a Lázaro, alguien que ya era su discípulo antes de que Él murió. Entonces, gloria a Dios por eso. Y bueno, Jesús está mostrando su gloria a los que están ahí, incluyendo Marta, María, y también los judíos que estaban con María y Marta cuando estaban llorando sobre Lázaro. Y ya estamos en versículo 45, entonces vamos a ir. Juan 11, versículo 45, y vamos a ver la respuesta de algunos de estos judíos. Y la Biblia dice: entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Gloria a Dios. Vea que dice muchos. Entonces, un milagro, que este milagro resultó en algunos de esos judíos que estaban antes en contra de Jesús, reconocieron a la persona que estaba enfrente de ellos. Y por el milagro y también las palabras de Jesucristo, porque recuerda que él oró enfrente de ellos y dijo que era para mostrar la gloria de Dios a ellos, que por fin ellos creyeron en Jesús y reconocieron que Jesús tiene que ser Dios manifestado en la carne, el Mesías. ¿Sí? Y la verdad, hermanos, que imagino que es muy difícil rechazar un milagro cuando es hecho enfrente de sus ojos, especialmente un milagro como este. Estaba ahí ya 4 días con las hermanas llorando y dando su tiempo a ellas para ayudarles con la pérdida de su hermano, y ahora él resucita a los muertos. Es cierto, entendemos que hay muchas personas que dicen que si Dios hizo un milagro enfrente de mí, que voy a creer. Y puede ser que cuando ellos dicen eso, están diciendo de verdad un poco sincero y todo eso, pero la verdad, hermanos, como ya sabemos, es que los milagros no producen fe. ¿Verdad? Pero un milagro puede ser la evidencia que te llega a pensar en las palabras de Dios para que puedas poner fe en esas palabras, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, espiritualmente sabemos que nosotros técnicamente, los cristianos, los renacidos, son milagros de Dios. Nosotros, sí. Es un milagro si renaciste. Y si hay alguien en su familia, uno de sus amigos, que vea ese cambio tan fuerte y grande en su vida por usted conociendo a Jesús, puede ser que ellos también no pueden negar el milagro que están viendo. Y eso puede ser el momento que usted puede usar su boca para la gloria de Dios y hablar sobre Jesucristo y darles el Evangelio, gloria a Dios. Pero como siempre, como dice ahí, había muchos judíos, no todos, ¿sí? Había disensión, y siempre vas a ver eso cuando estás hablando sobre el Evangelio. Hay disensión sobre ese Evangelio. ¿Y qué pasa con los otros judíos que no creyeron en Jesús? Versículo 46. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces fueron para decir a sus líderes: vea lo que Jesús hizo, ¿sí ven? Creído, ¿no? En lugar de creyéndolo, quieren hablar sobre eso. Quieren murmurar contra Jesús. 47. Entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos juntaron concilio y decían: ¿qué hacemos?
porque este hombre hace muchos milagros. Y nota que ya no puede negar los milagros, ¿cierto? Jesús siempre estaba haciendo bien y él ya había hecho en sus 3 años de ministerio muchos milagros. ¿Ya? Pero milagros no producen fe. Entonces aquí estamos viendo personas que no creen en Cristo, no negando los milagros, pero negando el propósito de los milagros, que es escuchar las palabras de Jesús y creer en él. ¿Sí? Y ellos se juntan en un concilio, ¿sí? Para hablar en contra de las obras del Señor, porque los milagros son las obras de Dios, ¿no? Bueno, estos milagros específicamente que Jesús está haciendo. Y ahora estamos viendo esta palabra concilio. Concilio. Y mi pregunta para hoy es, ¿qué piensa Dios sobre los concilios? Yo quiero ver la perspectiva bíblica sobre concilios. Y nota que no es una perspectiva, es la perspectiva. ¿Sí? Eso es lo que Dios piensa de estas cosas. Y vas a ver que no es la cosa buena como muchos piensan. Y vamos a Mateo 10. Mateo 10. Amén. Gloria a Dios, Pastor Gómez. Mateo 10 y versículo 16 dice. Y en este capítulo Jesús escogió 12 de sus discípulos para ser los apóstoles. Y él está diciendo a ellos, versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Wow. Vea que habla de concilios y diciendo que los concilios van a hacer cosas contra los apóstoles y van a azotarles y cosas así. Eso me parece muy bueno. Mateo 26. Mateo 26 y versículo 59 dice. Y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús. ¿Escuchaste? El que tiene oídos para oír, oiga. Contra Jesús, para entregarle a la muerte. Entonces parece que los concilios quieren hacer cosas contra Jesucristo, incluyendo dando falso testimonio sobre él y entregándole a la muerte. Oh, eso parece muy bueno, ¿cierto? Vamos a Actos 5. Actos 5. Manuel, esto no parece bien, pero yo escuchaba de muchos concilios en la historia de la iglesia. Eso es exactamente porque estoy mostrando esto. Esas cosas no son buenas también. Actos 5 y versículo 27, eso después de Pedro, Juan y los apóstoles sanando muchos enfermos en Jerusalén y cosas así. Vamos a ver lo que dice el concilio. Actos 5 y versículo 27 dice, y como los trajeron, los presentaron en el concilio. ¿Quién está ahí? Entonces el sumo sacerdote les preguntó, el jefe del grupo de los judíos de esa religión, ¿sí ven? El sumo sacerdote. Hoy en día, el papa. Ok, estoy adelantando, ¿cierto? 28. Diciendo, ¿no os mandamos estrechamente que no enseñaseis en este nombre? Y aquí habéis henchido a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre, refiriendo a Jesús. ¿Sí? Puedes ver eso en versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a cual vosotros matasteis colgándole en un madero. Entonces los concilios no quieren que predicas sobre de Jesucristo. No quieren que predicas el evangelio de Cristo. No están de acuerdo con eso. Importa más su doctrina que la doctrina de Dios.
la doctrina de Cristo, que si no tienes eso, no tienes al Padre ni al Hijo, la Biblia dice. ¿Sí, va? 41, versículo 41. Mas ellos, esos son los apóstoles, iban gozosos de delante del concilio, de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta, discúlpame, afrenta por el nombre de Jesús. Entonces, si estás obrando para Dios contra el concilio, ellos van a darte persecución. Vas a padecer para el Señor Jesucristo por medio de ellos, haciendo cosas contra ti, como azotándote, como ya leímos. ¿Sí, ven? Entonces, si piensas en la historia de la humanidad después de Calvario, vas a ver que había muchos cristianos que sufrieron, que padecieron debajo de algunos concilios. Okay. Actos 6 y versículo 8. Ahora vamos a ver un hermano que está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Actos 6 y versículo 8 dice: Empero Esteban, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y milagros grandes entre el pueblo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 2. Y como movieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Entonces parece que la gente no le gustaba a Esteban y fue llevado a un concilio. ¿Qué pasa ahí? 3. Y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y contra la ley. ¿Sí, no? Otra vez, falsos testigos, cosas en contra. ¿Y sabes qué? Esteban en Actos 7 tenía su oportunidad de hablar contra esos falsos testigos. ¿Y sabes lo que él hizo? Lleno del Espíritu Santo, él predicó el Evangelio y la verdad sobre la gente que estaban ahí. Y el resultado de eso no era que ellos convirtieron y ponían su fe en Jesús, sino que ellos apedrearon a Esteban. Y sabes que los concilios quieren matar a los cristianos, tanto como querían matar a Cristo. ¿Verdad? Esto no parece muy bueno, ¿cierto? Okay. Entonces, hermanos, para que sepas, porque sí, tenemos que juntar para hablar sobre cosas. Si tú quieres juntar con otros hermanos para hablar sobre un asunto bíblico, ¿sí, verdad? Debes hacerlo en esta manera y no en un concilio. Déjame explicar. Vamos a Actos 15. Actos 15. Actos 15 y versículo 6. Dice: Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. ¿Sí ves? Se juntaron para hablar. Versículo 25. Nos ha parecido bien, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Barnabás y Pablo. Okay. Entonces, cuando se juntaron para hablar sobre un negocio, un asunto bíblico, algo así, se congregaron. Entonces, la Biblia dice que debemos congregar, es decir, ser debajo de una congregación. Si alguien, ya saben que hay muchos que hablan conmigo en mi vida, escuchan a mí siempre diciendo que me fui a congregación. Eso es parte, ¿por qué? A congregarme. ¿Sí ven? Congregación. Eso es muy parecido a un concilio, ¿cierto? Pues sí, pero no son lo mismo. ¿Sí ven? La diferencia entre una congregación y un concilio es manifestado en lo que ya viste, con los versículos sobre concilio que están obrando, hombres juntando para hablar contra Cristo, contra el Señor, ¿sí ven? Y hacer cosas contra Dios. Pero la congregación aquí está dando un anuncio para ver lo que Dios piensa sobre ese negocio y obtener una respuesta del Señor sobre ese asunto. En este caso tenía que ver con los sentidos y cosas así, y cómo son salvos en Actos 15. ¿Sí, verdad?
y buscaron a Dios, a su palabra, y ellos se juntaron para hablar de eso, y Dios recibió la gloria en ese asunto. Entonces, una congregación es muy diferente que un concilio. Es tanto como la diferencia entre Antioquía o Antioquía y Alejandría en la Biblia. Son ciudades, comienzan con la palabra A, pero son muy diferentes. Y eso tiene que ver con el asunto de dónde sale su Santa Biblia. ¿Sí, no? Pero bueno, una congregación, si quiere decir una santa convocación, como ves muchas veces en el Antiguo Testamento, eso es lo que quieres hacer cuando estás juntando con los hermanos. Porque estamos ahí para alabar y adorar y aprender del Señor. No juntar para hablar y hacer cosas contra el Señor. ¿Sí ve la diferencia? Okay. Bueno, Juan 11. Concilios, la perspectiva bíblica, y no parece muy bien. Juan 11 y versículo 48 dice, esos son estos fariseos siguiendo, ellos están hablando y dice, si le dejamos así, todos creerán en él, refiriendo a Jesús. Y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Y nota que ellos hacen cosas contra Jesús, no porque dudan sus milagros o sus palabras, sino que ellos quieren mantener sus puestos de siendo líderes religiosos en su nación de Judea. ¿Sí? Eso es lo que importa en ellos. Otra vez, para decirlo, la religión no importa su alma. Señor o señora, amigo o amiga, escucha, la religión no importa eso. ¿Sí ven? Solamente quiere mantener el control de ti, para que puedas mandar su plata a ellos, etc. ¿Okay? Ellos no importan que usted conoce a Dios personalmente como su Señor y Salvador. ¿Okay? Entonces, esa es la primera cosa que ellos importan. La segunda cosa es que ellos no pierden su nación a los romanos, y eso es un poco interesante también. Para hablar un poco sobre esto sin ir a Daniel, en Daniel hay una profecía que muestra que hay un tiempo largo de los gentiles antes de que Jesucristo regresa para tomar control de este mundo y dar el reino a los judíos otra vez. Y durante ese tiempo los judíos perdieron su reino y ya están debajo de los gentiles. Pero a lo menos tienen su nación. Y eso fue restablecido debajo del reino de Ciro, el persiano. Y hay mucho que puedes decir sobre eso en la historia de Israel. ¿No? Pero ya estamos en los tiempos de Jesucristo y ya los judíos están debajo de los romanos. Ellos tienen sus concordias y cosas que ellos hicieron para que puedan tener un poco de control sobre sus asuntos religiosos con el pueblo si ellos hacen cosas para los romanos. Pero estaban preocupados que los romanos van a llegar y destruir su templo, destruir todo lo que tenían, y ya no hay un Israel. ¿Sí? Y la cosa muy interesante con eso, hermanos, es que sabemos que eso pasó en 70 después de Cristo, según una profecía de Cristo para los que ya han leído la Biblia. Eso es un facto histórico. Los romanos, debajo de, creo que era Tito, que él llegó ahí y el templo fue destruido completamente. Y no había una nación de Israel hasta 1948. ¿Sí, no? Fue lo que pasó. Y ellos estaban preocupados de eso, estaban tratando de hacer cosas contra Cristo para que eso no pasara. Y el resultado era que eso pasó. Porque ellos no querían estar con su Dios si no obraron contra su Dios. Y eso es la cosa incorrecta para hacer. Bueno, cambiando el tema un poco. ¿Qué piensa Dios
sobre Roma. Roma. Vamos a Actos 16. Actos 16. Actos 16 y versículo 16 dice: y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió delante, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y vea que los demonios, los diablos, ellos saben sobre el evangelio correcto, saben sobre Jesucristo. ¿Sí, verdad? La cosa triste es que los hombres no saben. Versículo 18. Y esto hacía por muchos días, mas desagradado Pablo se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y sí, eso te afecta cuando ves a alguien que obviamente obedece y sigue al diablo hablando, ¿sí ves?, sobre Cristo. Eso te afecta después de tiempo. Es un mal testimonio. 19. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza y a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres aborrotan nuestra ciudad siendo judíos. Entonces, recuerda, esos son judíos para Jesús, que predican el evangelio de Jesucristo. Y estos amos están hablando cosas contra ellos. 21. Y enseñan costumbres, las cuales no nos es lícito recibir ni guardar, pues somos romanos. Eso es lo que quería mostrar. Los romanos no les gustan los judíos que predican el evangelio de Cristo y quieren que ellos se van para que puedan seguir con alguien que tiene un espíritu de un diablo, un espíritu pitónico. Quieren a ella, que ellas sigan ahí para ganar plata, ¿sí ven? Eso es lo que importa a ellos, la plata. El Dios de ellos es el dinero, no el Dios viviente. ¿Sí ven? Eso no parece muy bien. Ellos quieren hacer cosas contra los mensajeros de Dios. Actos 18. Actos 18. Entonces, obran contra el evangelio para que puedan seguir en su religión. Eso es lo que hacen esos romanos ahí. Actos 18 y versículo 1 dice: pasadas estas cosas, Pablo se partió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, se vino a ellos. ¿Ves? Claudio es el emperador en ese tiempo y él no quería que los judíos como Aquila y Priscila, que conocen a Cristo, que ellos siguen ahí. Entonces echaron los judíos de Roma, ¿sí ven? Roma no le gustan los judíos. Eso no parece muy bien tampoco, ¿cierto? Entonces hace la conexión. Hay una religión espiritualmente que básicamente reemplazó el puesto de judaísmo históricamente. Eso se llama el catolicismo romano. Y ellos dicen que tienen las bendiciones físicas de Israel, como quieren reemplazar a Israel y echarlos. ¿Sí ven? Y eso es una religión, la religión más fuerte que hay en este mundo. Y si miras la historia, siempre estaba obrando o haciendo cosas contra los cristianos, los creyentes de la Biblia. Y eso es historia que puedes leer. Eso sigue hoy en día, para que sepas. Okay.
Que ya no parece muy bien. Ellos están ahí diciendo, vea, no queremos perder nuestra nación a los romanos, y perdió su nación civilmente y también religiosamente, en las dos maneras. Romanismo. ¿Sí ven? Y para conectar todo, para que sepas, catolicismo romano tiene mucho de esto. Concilios. ¿Sí ven? Déjame darte algunos ejemplos. Había dos concilios en Nicea. El primero en 325 después de Cristo. Ahí ellos decidieron que la Pascua del catolicismo romano no sería la misma Pascua de los judíos. Ellos querían que la Pascua estaba de acuerdo con algunas celebraciones de los paganos en ese tiempo. ¿Sí, verdad? Es por eso que son en diferentes días. Un concilio obró contra la verdad sobre la Pascua y cambió el día. También fue en ese concilio que ellos querían subir el poder del obispo de Roma. El obispo de Roma, después de tiempo, se convirtió de ser papa. El papa, la persona que aparentemente sustituye para Jesucristo en este mundo. Eso es una mentira y falsedad. El segundo concilio de Nicea, segundo. Eso fue en 787 después de Cristo, y la cosa principal que hicieron ahí es que ellos decidieron que era bueno y estaba bien con utilizando y venerando íconos. Íconos, si no sabes, son básicamente imágenes, y los dos básicamente son ídolos, idolatría. Estaban bien con idolatría. Porque debes venerar al Señor, no una imagen. ¿Sí ven? Eso es lo que hacen los concilios. ¿Sí ven? Hacen cosas contra la palabra de Dios. El concilio de Trent, en 1545 después de Cristo, ¿okay? Fue ahí que ellos decidieron que eres castigado si tú crees que puedes ser justificado por la fe solamente, sin obras, y por eso ya sabes que eres un hijo de Dios. ¿Sabes qué? Yo soy castigado de la Iglesia Católica, entonces. Pablo también. Eso es lo que concilios hacen. ¿Sí? Y la cosa rara es que ellos están ahí en un concilio tratando de prevenir o evitar esta conclusión, y fue por medio de haciendo un concilio que todo eso pasó. Porque ellos no querían al Hijo de Dios. ¿Todo es malo en Roma? Pues no, hermanos. Hay algunas cosas buenas de Roma. Por ejemplo, Aquila y Priscila, ellos eran creyentes. Gloria a Dios. La epístola de Romanos también, algo bueno, que fue mandado a Roma. ¿Sí, ven? Y por eso una iglesia comenzó allá, de creyentes de la Biblia. Es por eso que Priscila y Aquila, ellos salieron, ¿sí ven? Y ya tenían creencia en Jesús. Interesante. Okay. Y la cosa más triste que todo, hermanos, es que los católicos romanos, la mayoría de ellos nunca han leído la epístola de Romanos, y por eso siempre estoy diciendo, por favor, lee Romanos. Eres un católico romano, ¿no? Lee Romanos, es para ti. Y la mayoría no quiere. Me alegro que había algunos en la historia, hermanos, como Martín Lutero. Él leyó Romanos y dio cuenta que la doctrina de salvación, a lo menos del catolicismo, era incorrecta. Sí. Somos justificados por la fe. Y ya. De fe en fe, dice la Biblia. Pero bueno, Juan 11. Concilios, la perspectiva bíblica, no es algo bueno. Juan 11, versículo 49 dice: Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada,
ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día consultaban juntos para matarle. Y ya vimos en Juan 5 que tenían deseos de hacerlo, pero ya confirmaron eso 100% que querían matar a Jesús en ese concilio. ¿Sí, verdad? Pero algo raro pasó aquí, ¿no? ¿Sí? Y vamos a hablar de Caifás y lo que pasó después. Pero vea eso, los concilios quieren matar a Jesús. ¿Sabes que Jesús ya sabía de esto? Ya fue profetizado. Vamos a Salmo 2. Salmo 2. ¿Tú crees que esto era una sorpresa para el Señor? En ninguna manera. Salmo 2. Y versículo 1 dice: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, ya vimos esa palabra, ¿cierto? En versículo 53, en uno contra Jehová y contra su ungido, es decir, el Mesías, es decir, el Cristo, ¿sí, va? Diciendo, a ver eso, número 1, vea que la Biblia da una definición sobre las gentes y el pueblo ahí. Si haces una comparación en contexto, déjame mostrar. ¿Por qué se amotinan las gentes? A. Y los pueblos piensan vanidad. Pueblos. B. Estarán los reyes de la tierra. A. Entonces las gentes se refieren a los reyes de la tierra específicamente, los líderes de ellos. Y príncipes. B. Los pueblos, pueblo de Israel tiene príncipes. Ya vimos los príncipes de los sacerdotes, incluyendo Caifás, el sumo sacerdote, consultando en un concilio contra Jehová y contra el Cristo, contra Jesús. Diciendo ¿qué? Versículo 3. Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que este hombre está reinando encima de nosotros. No queremos a Cristo, queremos a Roma, a César. ¿Sí, verdad? ¿Cómo así no quieres que Dios reine su vida? ¿Por qué? Él es Dios, Él es el creador, Salvador, Redentor, el Santo. Él sabe lo que es lo mejor para ti. ¿Por qué no quieres eso? ¿Sí, verdad? Pero no quieren eso porque no quieren perder su puesto. ¿Sí, verdad? Tienen que dar ese puesto de ser el líder de la nación a Jesús, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no quieren eso. Vamos a Proverbios 19. Proverbios 19. Entonces Jesús, Él estaba ahí leyendo Salmo 2. Él sabía eso. ¿Crees que eso era una sorpresa para Él? Pero sabes que hay muchos que quieren seguir ahí, intentando de pelear con Dios, intentando de obrar contra Él. ¿Sí ven? Yo no sé por qué. Porque la Biblia ya muestra que eso es una bobada, es una estupidez. Proverbios 19 y versículo 21. Muchos pensamientos están en el corazón del hombre, como esos príncipes y reyes de la tierra, diciendo, no queremos sus conyundas, no queremos sus bandas, no queremos nada de eso de Dios, no queremos a su Cristo. La verdad es esto, vean. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Dios ya te dijo lo que va a pasar, y tú quieres pelear con eso. ¿Sabes que su líder, el Dios de este siglo, él intentó y perdió en calmarlo, para que sepas? ¿Por qué sigues ahí peleando contra Dios? Es que porque te gusta este concilio, ¿no?
Te gusta consultar contra Dios. Tú piensas que eso es algo bueno. Hay un concilio mundial de iglesias entre comillas, cristianismo, cristiandad en estos días. Eso no es de Dios, si no diste cuenta. ¿Okay? Pero bueno, los judíos piensan y consultan contra Jesús en su concilio y yo no sé por qué. Fracasar en una manera grande, pues. Amén. Dios te bendiga, hermano Gord. Pero bueno, regresando, Juan 11. Y yo quiero mirar versículos 51 y 52 que dijo que Caifás, él estaba ahí profetizando sobre Jesús. Pero la cosa rara es que, número uno, él es un enemigo de Dios. ¿Cómo así que un enemigo de Dios está profetizando? ¿Sí, va? Número dos, que él no sabía que él estaba profetizando también. Entonces vamos a mirar esto porque Caifás es una persona, un individuo, quiero decir, que es parte de este concilio, para que veas cómo son estas personas y quiénes son. ¿Sí ven? ¿Qué dice la Biblia sobre los enemigos de Dios? A veces hablando sobre cosas bíblicas. Bueno, la Biblia habla de eso. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Y acuerda lo que Jesús dijo a sus apóstoles sobre los lobos. Mateo 7. Mateo 7. Y versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y sabemos que los apóstoles eran ovejas, ¿cierto? Según lo que Jesús dijo a ellos en Mateo 10. Mas interiormente son lobos robadores. Por sus frutos, ¿verdad eso? Frutos, serpientes, Satanás. Por sus frutos lo conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de las cambroneras. De esta manera todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol carcomido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol carcomido llevar buenos frutos. Nota que esto tiene que ver con los falsos profetas. Específicamente, yo sé que hay muchos hermanos que usan esto para saber si alguien es un cristiano o no, pero técnicamente no tiene que ver con eso. Tenemos que tener cuidado. Puedes juzgar a un falso profeta según sus frutos, porque parecen como ovejas afuera, como Judas Iscariote, pero interiormente son lobos. 19. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Bueno, entonces puede ser que dicen cosas buenas, como citan la Biblia, pero según sus frutos vas a ver que ellos no obedecen la Biblia. Entonces ellos, siendo líderes, si dicen una cosa, pero no lo viven, no deben seguirlos. No es un buen líder, según Jesucristo. Tiene mal fruto. Y tiene mal fruto porque puede ser que aquí no son salvos. ¿No? Mateo 23. Ahora vamos a ver a Jesucristo como rey, ejecutando según lo que él dijo aquí, con sus palabras, dando juicio. Amén. Mateo 23 y versículo 1. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo. ¿Sí ven? Lo que dicen, sí, síguelo, porque está sentando en ese lugar de Moisés. Y hacerlo, dice Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, son hipócritas. Y vas a ver Jesús diciendo eso a ellos. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres,
mas ni aun con su dedo las quiere mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirado de los hombres, porque ensachan sus filacterias y extienden a los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres, Rabbi, Rabbi. Suena como alguien que tiene un vestido muy colorado, que siempre quiere respeto y que ellos besan su anillo en su dedo, ¿cierto? Suena como él, ¿verdad? Es ese tipo de gente que son parte de esos concilios. ¿Sí, no? Yo no quiero ser parte de un concilio. Soy parte de una congregación porque estamos ahí buscando lo que Dios tiene para nosotros cuando estamos congregando. ¿Sí ve la diferencia? ¿Ya? Pero bueno, entonces es posible para los enemigos de Dios profetizar la Biblia porque dicen una cosa y actúan en otro. Sus frutos muestran la verdad sobre ellos aquí. Vamos a ver algunos ejemplos. Había algunos enemigos de Dios que sabían que estaban citando la Biblia. ¿Sí ven? Entonces pueden saber y eso está bien. Por ejemplo, Balaam. Vamos a Números 24. Balaam, un nombre famoso, ¿no? Números 24 y versículo 2. Vea a Balaam hablando, vea lo que dice. Y alzando sus ojos vio a Israel, alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y tomó su palabra y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo él que oyó los dichos de Dios, el que vio la vista del Omnipotente, caído, más desatapados los ojos. Vean. Y el Espíritu de Dios se cayó sobre él cuando él habló. Un enemigo de Dios hablando la palabra de Dios. ¿Sabiéndolo? Sí. Versículo 16. ¿Sabes qué? Dios te da estos ejemplos para que reconoces que alguien que solamente habla cosas bíblicas no significa que conocen a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 16. Por eso que es una responsabilidad muy grande ser un pastor, un diácono, algo así, porque estás representando a Dios a los que no conocen a Él y los que ya conocieron a Él y son bebés en la fe. Muéstrenles la verdad, que no solamente hablas las cosas de Dios, sino que lo vives y lo haces. Y no eres hipócrita. Números 24 y versículo 16. Dijo él que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe ciencia del Altísimo, que le vio la vista del Omnipotente, caído, más desatapados los ojos. ¿Sí, verdad? Balaam. Y esta misma persona no estaba con Dios. Si lees la historia, sabes que Dios sabía. Y por eso, Números 31. Números 31, vamos a ver que Dios dio juicio a este hombre. Números 31 y versículo 8. Mataron también entre los que mataron de ellos a los reyes de Madián, Eli, y Resem, y Suri, Huri, Rebe, 5 reyes de Madián. Y a Balaam, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Y Dios aseguró que él muere. Porque sí, él estaba diciendo las palabras de Dios, pero él no siguió las palabras. En lugar de eso, él dio sugerencias al enemigo para tratar de destruir los judíos. Eso es lo que Balaam hizo. Y por eso murió. Porque él le gustaba la plata y su posición más que las palabras de Dios. ¿Suena familiar a esos judíos que en Juan 11? ¿Suena familiar a algunos de estos días? ¿A dónde está Balaam? Vamos a 2 de Pedro 2. Vamos a ver, ¿dónde está? Buena pregunta. 2 de Pedro 2. Oh, él está hablando las palabras de Dios. Él debe estar en el cielo, ¿no? Él es un hombre bueno. Okay.
Voy a darte una noticia ya. Segunda de Pedro 2, que comienza hablando de falsos profetas, falsos enseñadores. Ese es el tema de este capítulo. Versículo 14. Teniendo los ojos llenos de la adúltera y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad, mas recibió reprensión por su misma transgresión. La muda bestia, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes traídas del torbellino del viento, para los cuales está guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y Balaam se fue al infierno, ¿verdad? Él es un buen hombre, hace todo esto, habla las palabras de Dios, hizo cosas en el nombre del Señor. ¿Sí? No conocieron a él. ¿Sí ven? Por eso se van al infierno. Por sus frutos le conocerán. Y sabes que un siervo no es mejor que su maestro. ¿Sabes quién era el primero de hacer esta cosa, de citar la Biblia y no creerlo y no seguirlo en sus obras? Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Esto no debe ser una sorpresa, pero para muchos parece que es. No saben nada sobre Satanás. Satanás es el enemigo de Dios. Y él sabe que está citando Biblia, ¿verdad? Mateo 4 y versículo 6. Y le dijo, Satanás hablando a Jesús, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, que escrito está, que a sus ángeles te encomendará y te alzarán en sus manos, para que nunca hieras tu pie en piedra. Y él cita parte de ese versículo, mostrando que él es astuto y tratando de hacer algo contra Jesús. El enemigo, sabiendo que está citando Biblia e intentando utilizarlo contra el autor de la Biblia. ¿Sí ven? ¿Sabes quién inventó concilios y dio la influencia a los hombres para pensar haciendo eso? El diablo, obviamente. ¿Sí ven? ¿Sí? Y bueno, hay algunos que citan la Biblia o profetizan sin saberlo, como Caifás. Vamos a ver lo que Caifás estaba diciendo en la Biblia. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 y versículo 8 dice, de la cárcel y del juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo, paga a él. Entonces, uno murió para su pueblo, ¿sí ven? Lo que Caifás estaba diciendo sin saberlo. Y la pregunta es, ¿quién es su pueblo? Bueno, su pueblo es Israel. Israel incluye las personas que estaban ahí en Jerusalén en ese tiempo, en Judea, y también incluye otras personas. Por ejemplo, como leíste, los que eran dispersos. Eso fue profetizado también. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Dios dijo, si ellos no siguen a Dios, que Él va a dispersarles. Y eso fue parte de lo que pasó según la profecía de Daniel. Deuteronomio 4 y versículo 7 dice. Deuteronomio 4 y versículo 7. Parece que ponía el versículo incorrecto. ¿No? Eso pasa. Bueno, no puedo buscarlo.
Pero yo sé que hay versículos que dicen eso. Lo siento. Parece que pone incorrecto ahí. Pero sí, fue profetizado que si ellos no siguen a Dios, como en Deuteronomio 28, hay mucho sobre eso, que Dios va a separarles. Y eso se llama históricamente ese diáspora. Diáspora. Entonces, históricamente, él estaba hablando sobre los judíos que estaban en Judea y otros que son fuera, que ya están mezclados con las gentes, por lo que pasó durante el tiempo de Daniel. ¿Sí, no? Y proféticamente, esto también se refiere a nosotros. Vamos a Isaías 49. Isaías 49. Isaías 49 y versículo 6. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para despertar las tribus de Jacob y para que restituyas los asolamientos de Israel. También te di por luz de las naciones. ¿Sí? Y eso refiere a Jesús, ¿sí ven? Porque Él es la luz del mundo. Naciones, las gentes, los gentiles. Para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. ¿Sí ven? Y proféticamente, los que son dispersos, esos hijos de Dios que son dispersos, pueden referir a nosotros. Pero históricamente, acuerda que Caifás está diciéndolo, y él está refiriendo a judíos cuando él dice hijos de Dios. Entonces, todo eso hay muchas aplicaciones. Ahí, gloria a Dios. Okay. Cosa práctica con eso, espiritual. Acuerda que los enemigos de Dios a veces citan la Biblia. Entonces, usa eso para como comenzar una conversación. Como escuchas a alguien siempre usando el nombre de Jesús en vano, blasfemándolo, ¿cierto? Eso fue profetizado en Salmo 139, si me acuerdo bien. Déjame ver. Salmo 139. Ajá. Salmo 139 y versículo 19 dice, si matases, oh Dios, al impío y los varones de sangre se quitasen de mí, que te dicen blasfemias, ensoberbécense en vano tus enemigos. ¿Sí, verdad? Están usando su nombre en vano. Puedes usar eso para ver la conversación. O cuando ellos cumplen algo en la Biblia. O hablan de cosas que están de acuerdo con la Biblia y piensan que eso es filosofía humana, cosas así. Tengo un compañero por ahí que siempre está hablando de John Locke y ese tiempo de Renaissance que pasó en el siglo XVIII y cosas así. Y él no le gusta cuando siempre digo, Salomón ya escribió eso en 1000 antes de Cristo. ¿Por qué no miras la Biblia? Eso está en Proverbios, eso está en Eclesiastes, ellos copiaron de ellos. Tú estás ahí glorificando a los griegos y los griegos copiaron de Salomón. ¿Sí, verdad? Entonces toma eso en cuenta porque vas a ver eso mucho. No hay nada nuevo debajo del sol y el diablo no puede crear cosas sino utilizar las historias y todo eso en la Biblia y tratar de cambiarlos un poco. Eso es lo que él hace. Él imita a Dios o trata de hacerlo. Es falso. Juan 11. Vamos a terminar aquí. Juan 11 y versículo 54. ¿Cómo respondió el Señor a todo esto? Vamos a ver. De manera que Jesús ya no andaba manifiestamente entre los judíos, mas se fue de allí a la tierra que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín. Y estábase allí con sus discípulos. Entonces parece que Dios dejó a ellos. Les dejó otra vez, como pasó en Juan 8, ¿cierto? Dejó el templo y estaba afuera. Ahora está dejando a los judíos porque hay muchos ahí que están hablando contra él y ya les dejó.
Esa es la cosa que no quieres que Dios te deje. Porque sí, Dios puede dejarte. Si Él está ahí para hablar contigo, Él está dándote luz y lo rechazas, si quieres murmurar contra Él, consultar contra Él, sabes que Él te deja. Y no puede decir que Dios no intentó con usted. Si ves que personas no entienden que Dios es una persona también. ¿Tú crees que Él no reconoce su corazón y lo que estás tratando de hacer, inventar contra Él? Él te deja. Él va a darte lo que quieres y vas a recibir las consecuencias. Bueno, mirando el versículo 54, Efraín, esta ciudad. Efraín significa fruto. Nota, no frutos, fruto. Entonces Jesús se fue fuera de un lugar lleno de frutos de serpiente de Satanás, ¿sí ven? Para estar con sus discípulos y ayudarles a tener fruto. Porque el fruto singular del Espíritu es esas 9 cosas. Esas 9 cosas son 9 características de un fruto de Dios. Porque cuando Dios hace algo, lo hace una vez y es perfecto. Tiene plenitud, ¿sí ven? Amor, gozo, paz, longanimidad, ¿sí? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. Creo que eso es 9, no me acuerdo. Fruto. Entonces lo que quieres es que estás con Cristo y te vas con Él para que Él pueda ayudarte a tener el fruto del Espíritu en su vida. Gloria a Dios. Juan 11 y versículo 55. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y eso es la tercera referencia a Pascua en Juan. Si no asumes que Juan 5 es una Pascua, yo no lo hago. Dice es una fiesta, creo que es Pentecostés. Entonces, 3 Pascuas en Juan. Okay. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos de la tierra subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Purificarse, ¿cómo así? Pues ellos tenían una doctrina de bautismos, unas doctrinas de lavarse y prepararse para esa Pascua. Vamos a Esdras 6 para que puedas ver eso en la historia. Esdras 6, si terminamos aquí. Esdras 6 y versículo 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado como un varón, todos fueron limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la transmigración, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismos. ¿Verdad? Entonces purifican antes de hacer el sacrificio de la Pascua. Entonces por eso ellos quieren entrar antes de la Pascua para hacer esas cosas. ¿Okay? Juan 11, versículo 56. Y buscaban a Jesús. Entonces había otros judíos que escuchaban de él y querían verlo. Y buscaban a Jesús y hablaban los unos con los otros estando en el templo. ¿Qué os parece, que no vendrá a la fiesta? Eso es interesante. Como si fuera que ellos se olvidaron del celo de Jesucristo, como vimos en Juan 2, para obedecer su ley. Él va a asistir cada fiesta, él es un varón. Y él va a responder a esa llamada y no importa lo que piensan ellos. ¿Sí? 57. Mas los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado mandamiento que si alguno supiese dónde estuviera, que lo manifestase, para que le prendiesen. Y su plan ya, porque ya consultaron a matar a Jesús, es que ellos quieren prenderle, arrastrarle y llevarle a un juicio para matarle. ¿Sí, verdad? Entonces ya están preparando para hacer eso. ¿Y sabes qué? El celo de Jesucristo para obedecer su ley, para seguirlo y también para salvarnos. ¿Sí, verdad? Él va a ir. Y bueno, cuando comenzaremos en Juan 12, vamos a ver lo que pasó en esa última semana del Señor Jesucristo. ¿Listo? Bueno, vamos a orar y después preguntas.
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros la verdad sobre concilios y las personas que son parte de concilios. Ayuda a nosotros a tener discernimiento sobre ese asunto y evitar los concilios, y en lugar de eso buscar congregaciones y los que quieren congregar para buscar más sobre ti, sobre su palabra y sobre lo que tú quieres para ellos en su vida. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.